Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. En nombre de la licenciatura en Pedagogía y de todos y todas quienes la conformamos, les doy la más cordial bienvenida a este evento dedicado al análisis y la reflexión del libro Mujeres de Maíz. Este evento es organizado por la maestra Jimena Gómez Gutiérrez y su grupo de primero de Pedagogía. La maestra Jimena Gómez Gutiérrez es docente de la licenciatura en Pedagogía y también coordinadora del área de investigación y producción científica de la Universidad de Londres. Muchas gracias, maestra Jimena. Te cedo la palabra para que por favor nos platiques sobre el libro Mujeres de Maíz y también nos platiques la dinámica del evento. Adelante, por favor. Claro que sí. Muchas gracias, Lili. Bueno, pues les damos la bienvenida. Reitero lo que ya mencionó Lili. Les damos la bienvenida al presente evento, en donde, a través del análisis del libro Mujeres de Maíz, escrito por la doctora Guiomar Rovira en el año de 1996, tocaremos diversos temas de interés social. Guiomar Rovira, la escritora, es docente en ciencias sociales, periodista, de origen catalán que radica en México. Además de ser autora del libro antes mencionado, también ha escrito Zapatistas sin Frontera, las redes de solidaridad con Chiapas y el altermundismo, y Zapata Vive, además de algunos artículos de interés en las ciencias sociales como el Yo Soy 132 mexicano, la aparición inesperada de una red activista. El presente análisis se desarrollará con la colaboración, como ya mencionó Lili, del grupo de primer cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía, quienes a través de la materia de metodología de la investigación leyeron el libro e indagaron más sobre el tema expuesto en el mismo. También esperamos que las y los asistentes puedan participar con sus propias reflexiones y preguntas al finalizar las ponencias de nuestras estudiantes. Para iniciar, contextualizaremos el tema expuesto en el libro. Un poco como se menciona anteriormente en el video que pudieron observar, en el año de 1994, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, el país es testigo del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, movimiento que se gestó en el estado de Chiapas ante la explotación y marginación de los pueblos originarios de México, ante el sistema capitalista y neoliberal, ante la corrupción y la injusticia que se vivía en el país. El EZLN se integra por hombres y mujeres en una lucha que hasta la fecha resuena en el mundo. A través del libro Mujeres de Maíz, la escritora logró documentar voces antes silenciadas, las voces de las mujeres zapatistas. A través de un proceso de investigación, se acercó a la historia de estas mujeres y por medio de relatos y palabras de las mismas protagonistas, es que nos da la oportunidad de adentrarnos a sus experiencias. El análisis que les presentamos es el resultado también de una investigación de nuestras estudiantes, entendiendo que no hablamos como expertas del tema, hablamos como aprendices, ya que consideramos desde estas ciencias sociales y desde estos análisis de los discursos que las únicas expertas son y serán siempre las mujeres zapatistas y los grupos indígenas. Le vamos a dar la palabra para iniciar a nuestra estudiante Alexandra. Hola, Ale. buenos días a todas y a todos. Para mis compañeras y compañeros de la licenciatura en Pedagogía, la profesora e investigadora Jimena y su servidora Alexandra, es un honor que nos estén acompañando el día de hoy para llevar a cabo el libro Mujeres de Maíz. Para dar inicio a este análisis, daré una pequeña introducción. Este libro nos habla sobre el poder capitalista, el feminismo, el machismo, la distinción de clases sociales. Nos acerca a una realidad muy lejana a la nuestra. Nos permite conocer cómo las mujeres trabajaron, fueron valientes y alzaron la voz para luchar y así poder defender sus derechos y el futuro de las nuevas generaciones. Poco sabemos de las mujeres indígenas, de su manera de concebir el mundo y ubicarse dentro de él, de su palabra y su conciencia, de sus deseos, transformación y permanencia. Una de las virtudes del libro de la maestra y periodista catalana Guiomar Rovira es justamente permitirnos el acceso a las
diversas realidades de las indígenas chapanecas y hacerlo con un material vasto de información y experiencia que permite comprender la complejidad de sus procesos, sus distintas dimensiones contradictorias, los puntos de tensión donde gana la represión del Estado, de la comunidad, de los varones o de las mismas mujeres por sobre el ímpetu emancipación femenil, pero también los puntos de fuga donde se acrecienta el poder de las mujeres. Para mí fue muy bonito y conmovedor leer este libro porque me abrió una realidad que yo no sabía, la verdad desconocía el tema. Voy a citar una frase del libro que me pareció bastante interesante porque me identifico mucho con esta frase. Dice: hermanas, les hacemos este llamado para que caminemos juntas en esta lucha, unamos nuestras verdades y hagamos hacer un solo pensamiento para luchar contra el mal gobierno. Unámonos, todas las mujeres que anhelamos una vida nueva. Levantemos la bandera de la dignidad de la mujer y juntas luchemos. Hay que poner la dignidad como un hábito. Tenemos que ser más conscientes de estas realidades. Le cedo la palabra a mi compañera Saraí. Gracias. Hola, buenos días. Mi enfoque hacia este análisis de este libro es en parte feminista. Voy a comenzar diciendo que las mujeres indígenas zapatistas son aquellas que encaran sus propias luchas de manera colectiva como pueblos indígenas y de manera individual como las mujeres libres que son. Las mujeres a lo largo del tiempo han movilizado el curso que se les está asignado por un orden social. De igual modo, ellas mismas se han logrado colocar y ganarse un lugar dentro de ella por sus propios méritos, la cual lamentablemente se les ha negado. Como lo mencioné, desde una visión de género y de feminismo, me doy cuenta de los poderes que oprimen a las mujeres, las posiciones de poder que mujeres y hombres mantienen en toda relación social, la situación y condición de las mujeres como producto de una construcción social y cultural en un contexto relacional, así como las nuevas construcciones identitarias de género, clase y etnia, que surgen a través de la participación del movimiento zapatista, evidenciando los alcances sociales, políticos, económicos y afectivos relacionales. En lo personal, como lo mencioné, pues a mí se me hace un libro que es feminista. Me hizo darme cuenta de muchas cosas, a lo mejor que eran de mi visibilidad, pero no de mi entendimiento. Estas mujeres, nosotros en un círculo exterior desde el lado occidente, las vemos como feministas, cuando ellas mismas no se llaman así, no se declaran feministas, aunque adaptan algunos de los criterios del movimiento feminista. Según la autora Marcela Lagarde, la opresión hacia las mujeres se entiende como un conjunto articulado de características que son enmarcadas en una situación de subordinación, dependencia vital y discriminación de las mujeres dentro de las relaciones con los hombres en el conjunto de la sociedad y del Estado. La opresión que nosotras como mujeres recibimos normalmente se basa en nuestra sexualidad y en nuestra cultura en la cual nosotras vivimos y nos desenvolvemos. Estos atributos han sido establecidos, disciplinados y puestos a disposición de la sociedad sin que nuestra voluntad pueda interferir. La opresión a la cual las mujeres indígenas se encuentran sometidas se debe a las relaciones opresivas de un clasista, etnocida y patriarcal Estado. Estas mujeres son sometidas a mayor opresión por su género, clase y etnia. A continuación le cedo la palabra a mi compañera Carla. Gracias, compañera. Bueno, en lo personal y así en general del libro me lleva a reflexionar sobre todo el abuso infantil. O sea, sí, hablando un poco más sobre el abuso, pero en especial sobre el abuso infantil. Como bien mencionan en el libro, es un tema que en el país casi no se habla. Entonces es como muy preocupante esta situación. En el capítulo Mujer, si te han crecido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas. Bien, menciona que el 60% de las mujeres violadas conoce a su violador. La posibilidad de encontrar al violador, si se desconoce, es de 1%. De ese 60%,
La mayoría son mujeres menores de 18 años. Un porcentaje muy alto son menores de 12 años. Y eso era pues vaya, lo más terrible de todo esto, ¿no? El abuso infantil del que casi no se habla ni en San Cristóbal ni en el resto del país. Con base al estudio de datos recopilados por la periodista, bueno, no es periodista, es abogada, pero en base a los datos recopilados por Marta Figueroa, nos presentan el libro, nos damos cuenta que ser mujer y niña es cometer un delito del que estamos condenadas biológicamente en esta sociedad patriarcal y misógina. La CONAPRED menciona que la niñez en cualquier parte del mundo es una etapa fundamental para el aprendizaje. Sin embargo, estas niñas son las primeras víctimas de violaciones de los derechos del niño y suelen sufrir doble discriminación, pero a su vez, esta se va a volver una triple discriminación. ¿Por qué? Porque hay otros factores, ya no solo es la edad ni el género. A su vez, también van a encontrar factores como la pobreza, grupos minoritarios o padecer alguna discapacidad. Se debe comentar que hay diferentes formas de abusos hacia los derechos de los niños. Pero el más grave, en efecto, son los abusos sexuales. Se caracteriza un abuso de poder. Es una escala de las violencias más perjudiciales, tanto física como psicológicamente, ya que puede tener graves riesgos para la salud y psicológicamente, perdón, y bueno, salud de las personas. Del 80 al 90% de los explotadores de esta violencia, en su mayoría son hombres, mientras que las mujeres actúan como cómplices. Esto, según el dato del Institute International de Daughtres, una mujer de cada 5 y un hombre de cada 10 han sido víctimas de abuso sexual. Se entiende que como adultos, pues esta parte le demos como prioridad a otras demandas. Sin embargo, debemos como poner en alto también el derecho de los niños, que al igual que se lucha como esta parte del derecho para la mujer, no más feminicidios y esta parte, debemos como luchar por ellos para que ellos a su vez entiendan que es una lucha constante y un cambio constante para futuras generaciones. Le cedo la palabra a mi profesora. Yo solo quisiera por el momento agregar a lo que decía Charlie. Todos los movimientos sociales que se están gestando o que se han gestado en algún momento son movimientos enfocados en que las futuras generaciones tengan una vida mucho mejor, mucho más justa, en ausencia de violencias, ¿no? Lo que dice Charlie es muy significativo en ese sentido, porque el trabajo que hoy se hace desde estos movimientos, diferentes movimientos sociales, entre ellos el feminista, tiene que ver con que las mujeres del día de mañana tengan mayores oportunidades, tengan la posibilidad de decidir, ¿no? Decidir sobre su cuerpo, por ejemplo, que es una de las luchas actuales. Así como en algún momento hubo muchas mujeres que lucharon para que el día de hoy nosotras podamos pisar una universidad, podamos votar, podamos decidir sobre nuestra sexualidad, ¿no? Todavía hacen falta muchas cosas por hacer, por trabajar y, como lo menciona, visibilizar que muchos de los abusos sexuales son a menores de edad. En algún ejercicio que a veces hago durante las clases, les pregunto a mis estudiantes, ¿cuándo fue la primera vez que fuiste acosada o acosado sexualmente? Y la mayoría de las veces son 9 años, 10 años, 13 años, 14 años, cuando todavía son niñas y niños, ¿no? Y en todos los casos las mujeres han sido acosadas. También hay casos de hombres, por supuesto, pero estadísticamente es menor la proporción, ¿no? Muchas mujeres son abusadas sexualmente, bueno, no mujeres, niñas son abusadas sexualmente desde la infancia y, como decía también, ¿no?
dentro de nuestras familias, lo cual es un tema a visibilizar, así como todos estos movimientos que se han llevado a cabo, en este caso el EZLN y la lucha de las mujeres zapatistas, luchas de los pueblos indígenas, ¿no? Vamos a escuchar un poco también a Gaby, que también es parte de este grupo, que nos va a hablar incluso de cómo este libro también toca la educación, ¿no? Un tema que les compete como futuras pedagogas y pedagogos. Adelante, Gaby. Buenos días a todos. Yo leyendo el libro me puse a analizar todas las injusticias que reciben estas comunidades de hoy en día. Realmente me viene una pregunta a la mente que es, ¿qué hemos hecho nosotros como sociedad para integrar a estas comunidades a nuestro entorno, tanto social, económico y educativo? Como hemos visto, en nuestro entorno social puede que estos grupos no tengan un espacio o nosotros más bien no le hemos dado un espacio a estos grupos. En el ámbito académico, la integración para nuestros grupos indígenas, los estudiantes indígenas deciden llegar a las escuelas de las grandes ciudades y se encuentran con gran discriminación, falta de recursos de manera de los profesores. A esto me refiero que los profesores no están capacitados para poder hablar la lengua nativa o materna de estos grupos. Ellos se tienen que acoplar más bien a nuestra forma educativa de nosotros. ¿Y por qué realmente nosotros no hacemos algo para ponernos en el papel de ellos y nosotros aprender de su lengua o de su cultura? También, por otra parte, en este contexto creo que la pedagogía tendrá que tomar acción con modelos educativos de integración para nuestros pueblos indígenas que puedan integrarse a la sociedad de una manera digna y global. Como les mencionaba, yo considero como persona que sería una muy buena idea poder integrarnos nosotros como alumnos, como comunidad, a poder fomentar más sobre esta integración a nuestra sociedad. Poder decir a las personas indígenas que estamos con ellos, que somos uno solo y que todos podemos aprender de todos. Como nos mencionaba Saraí, Charlie, la maestra, ellos nos fomentan cultura, nos fomentan otras cosas y es una riqueza tanto cultural, tanto social y de muchas riquezas que nos fomentan, tanto para ellos como para nosotros. De uno podemos aprender varios. Entonces los invito a que podamos hacer esto más grande, a hacer conciencia con más personas y poder hacer más público este tipo de programas que hay, o sea, ya hay ciertos, como está el movimiento zapatista, poder entenderlos y poder ayudar a estas personas y ayudarnos como comunidad. Le cedo la palabra nuevamente a mi profesora. Muchas gracias, Gaby. Pues bueno, les contamos un poco cómo fue incluso este proceso, ¿no? Porque leímos este libro como grupo, pero la verdad es que al leer el libro nos iban surgiendo mucho más dudas. Y de ahí fuimos buscando más información, leímos un artículo adicional acerca del tema de las mujeres zapatistas. Yo de repente recibía algunos videos que me compartían mis estudiantes acerca también, ¿no?, de las mujeres zapatistas, ciertas incluso como conferencias que ellas daban, porque se han reunido, como lo pudimos ver en el video introductorio, se han reunido con mujeres de otros lugares, de otros países, para poder hablar sobre todos estos temas de interés social y toda esta lucha. Y entonces el libro nos iba generando más dudas,
nos llevaba a indagar más y hablábamos como de lo importante que precisamente era poder acercarnos a todos estos discursos y a todas estas realidades sociales. Ahorita quiero dar voz a algunas de las manitas levantadas que tenemos para después poder escuchar justo un escrito de otra de nuestras estudiantes, nuestra estudiante Alba, que precisamente pertenece a un grupo indígena de Oaxaca. Entonces, escuchamos, me parece que la primera en levantar la mano fue Charlie, después Ale, y nos vamos con, después con la maestra. Sí. Adelante, Charlie. Bueno, solo para complementar un poco lo que dijo mi compañera Gabriela, es importante que ya como sociedad nos integremos entre todos, o sea, ya que no solo veamos como al indígena o a pueblos indígenas como algo aparte, sino que porque de ellos también vamos a aprender y estamos aprendiendo con su forma de manejarse, de conducirse. Ellos han creado el ZNL, si no me equivoco, han creado esta conectividad y esta colectividad de unirse y ser fuertes cada vez más. Entonces, creo que más que solo aceptarlos y solo ser empáticos, debemos aprender de ellos. Debemos integrarnos ya como sociedad y dejar de atrás como los prejuicios. Obviamente es muy complicado, pero no es imposible y es poco a poco. Eso es todo. Muchas gracias, Charlie. Y sí, justo esta palabra que utilizan muchísimo en todos los videos que vimos, en todo lo que leímos, ¿no? Hablar de este trabajo colectivo, ¿no? De trabajar como comunidad. Ale, te escuchamos. Durante el proceso de investigación con la profesora y mis compañeros, escuchando la opinión de algunos, se escuchaban un poco desanimados. Pero la verdad, nosotros somos la generación del cambio. Podemos, con un granito de arena, con una aportación, con tratar a esas personas como, no como objetos, sino como parte de nosotros mismos, podemos hacer grandes cambios. Podemos hacer una sociedad más empática y colaborativa. Como lo dice mi compañera Gaby, los invitamos a indagar más sobre este tema, a tener más conciencia social, porque estos temas de interés nos competen a todos como sociedad mexicana. Sí, muchas gracias, Ale. Algo que también platicábamos era que desafortunadamente poco nos enseñan sobre esto en las escuelas, ¿no? Es parte de nuestra historia, es parte de lo que se vive en nuestro país. Vivimos muchísimas realidades. México es un país sumamente diverso y con realidades de la misma manera, ¿no? Como muy diversas. Entonces vale la pena que nos acerquemos a estas realidades. Profesora. Muchas gracias, maestra Jimena. Buenos días a todas, todos. Es un tema fantástico que están presentando el día de hoy y agradezco muchísimo a Lilia por toda la organización y a ti, Jimena, por darnos esta oportunidad. Yo les voy a platicar un poco sobre que he tenido la oportunidad de trabajar en Chiapas, que he tenido la oportunidad de conocer el estado y conocer las tradiciones y costumbres directamente con los indígenas. Y hay algo que ha sucedido desde ese momento cruento con el EZLN que me permito mencionarles algo. Ustedes en la línea de la historia recordarán que existe una mujer guatemalteca que se llama Rigoberta Menchú, quien ganó el Premio Nobel de la Paz en el 1992. Ok, esta mujer indígena del grupo maya, ¿no? Comenzó a levantarse en contra de el elemento político que en ese momento estaba en su país por la violencia y las atrocidades contra su pueblo maya.
y contra también las mujeres, niños. O sea, lo que ella quería era derechos humanos para todos, no solamente para un pequeño grupo, ¿va? ¿Qué sucede con esto? Esto comienza a suceder desde el 90, o sea, 89, 90, 91, ¿no? En el 92 es cuando le dan el Premio Nobel de la Paz, porque se supone que estaba ya una mesa presentada para las personas del ámbito político guatemalteco y el grupo que ella representaba de los mayas. Pero hay un punto importante. Como estaban en guerra, ¿sí? Una guerra interna, como nosotros tuvimos en México, nuestra Revolución Mexicana años atrás, y hemos tenido otro tipo de manifestaciones que no ha llegado hasta eso, los guatemaltecos por la noche eran refugiados en Chiapas. Entonces, esos refugiados en Chiapas generaron tanta movimiento también intelectual y reflexivo que se generó el ZLN. El ZLN no se generó en México per se generó gracias al movimiento que hubo por Rigoberta Menchú y por todos estos personajes, en donde debo de involucrar algo. Podemos hablar de la violencia hacia la mujer, pero hay muchos maravillosos hombres que están a favor de ya erradicar eso. Entonces había también hombres en donde decían, hey, es que así no podemos tratar a nuestras mujeres, a mi madre, a mi abuela, a mis hijas, a mis hermanas. Entonces estaban dentro de este grupo y gracias a eso, no hablo solamente que haya ganado el premio Nobel, porque termina siendo como una punta de lanza para grupos minoritarios, ¿va? Entonces, hablando ya en términos de la historia, les platico eso. Así es como realmente funciona y funcionó el ZLN. Después se habla mucho y he leído libros. Y si esto se los platico es porque yo hablé con periodistas mayas. Les hablo en el 2000, les hablo en el 2010, en el 2014 que estuve por allá, en el 2016. O sea, he vivido hasta 1 o 2 o 3 meses por allá, en diferentes temporadas, por trabajo. Entonces ha sido muy rico porque son personas que actualmente tienen de por sí ya tenían sus grupos de sabios, en donde son hombres que se reúnen y mujeres que se reúnen. Y lo que charlan es, hey, ¿cómo vamos a llevar la crianza de los hijos? ¿Cómo vamos a llevar ahora? Pues obviamente el capitalismo nos está arrasando, entonces ¿de qué manera vamos a sobrevivir? Y lo que hicieron fue, todas las generaciones actuales que tienen ya 25 años, ya estuvieron en la UNACH, que es la Autónoma de Chiapas. Los chavos van a Tuxtla Gutiérrez a estudiar y regresan. Y regresan a todas las zonas de mayas indígenas. Yo estuve ya con los Tojolabá, ya estuve con mayas como tal. Es interesante porque los sabios llegan a tener en su mano un Rolex y tenis Nike, pero su vestimenta sigue siendo la misma. Entonces, el capitalismo ya les llegó, ya lo asumieron, tienen una organización increíble e impecable de planeación, organización para atender al turista. Entonces creo que hay que dejar de verlos como pobrecillos indígenas que no los hemos incluido, sino por el contrario. Es qué bueno que ellos hicieron ese movimiento para visibilizarse y decir, hey, ellos están incluidos, ellos pertenecen, ellos son dueños de esta tierra. Entonces es por el contrario, vamos a tomar vacaciones allá, vamos a unificarnos, vamos a visibilizarlos desde una mirada de no eres diferente a mí, es qué puedo yo incluir en mi vida, en mi costumbre, en tal, para romper paradigmas. Varios de ustedes, maravillosos estudiantes, ya lo dijeron, es romper paradigmas. Y romper paradigmas implica, bueno, en mi casa eso no me lo explicaron, o en la escuela no, pero aquí en la escuela maravillosa informal, que es la vida, puedo observar que esto me sirve para mi vida, porque me incluye, me involucro. Yo quería mencionarles esto, la verdad es un tema muy amplio, sin duda el tema de la violencia contra la mujer y violencia contra los infantes, pero hay que cuidar pues no separarnos, ¿no? No utilizar palabras separatistas, ¿no? Así como los zapatistas, separatistas, ¿no? Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar. Muchas gracias, profesora. Sí, y que precisamente hace unos minutos en la clase es lo que conversábamos, ¿no? Precisamente era esta parte de sí, identificar que por supuesto, ¿no? Hay diferencias entre
parte de lo que ellas mismas dicen es, a ver, sí, somos de diferentes colores, pero no importa de qué colores seamos, no importa la diversidad, es justo esta parte, vamos a integrarnos y vamos a aprender, ¿no? Vamos a trabajar de manera colaborativa, que era lo que ya mencionaban, ¿no? También usted, profesora, Gaby, Charlie, Saraí, Ale, ¿no? Vamos a trabajar de manera colaborativa, vamos a aprender unos de otros, vamos a agregar, y lo platicábamos también en la clase, muchas de las consignas que tienen que les servirían tanto a la educación tradicional, ¿no? Romper con esta forma tan tradicional de aprendizaje. Veíamos un video que Gaby mencionaba en varios momentos y tal vez si quiere ahorita comentar algo, justo de la escuelita zapatista, ¿no? Y en donde en esta conferencia una joven de aquí de la Ciudad de México que fue a la escuelita zapatista, ella decía, yo me imaginaba que cuando llegara ahí me iban a meter a un salón de clases y iba a tener conferencistas que me hablaran del zapatismo. Y no, me sentaron frente al fogón para platicar, para escucharnos, me llevaron a ver las cosechas, me llevaron a hacer lo que la comunidad normalmente hace. Y que ese es un aprendizaje muy enriquecedor. Por eso al inicio decíamos, no nos consideramos expertas, por supuesto, y no vamos a hablar desde ese papel. Hablamos como aprendices que apenas se están acercando a estos discursos. Las únicas expertas en este momento serían justo las mujeres zapatistas en este caso, ¿no? O el EZLN o los grupos indígenas, ¿no? Que nos pueden decir un poco de cómo viven. O ahora, profesora, que usted ha tenido la experiencia de esta convivencia más cercana y que entonces eso le da la posibilidad como de hablar desde ahí y entonces poder narrar un poquito de su propia visión desde esas vivencias. Justo quiero compartirles, antes de que podamos continuar con la charla, la experiencia que nuestra estudiante Alba, también de primer cuatrimestre, nos comparte. Lo voy a leer en su nombre, a petición de ella, y nos dice, soy de un rancho del norte de Oaxaca y hablo mije. Es mi lengua materna y la segunda lengua que hablo es el español. Me levantaba a las 3 de la mañana para hacer las cosas de la casa y terminando teníamos que ir a cortar leña en la montaña y luego cargarla. El mes de octubre se cortaba cacao y de ahí ya se realizaba todo el proceso para la elaboración de chocolates. Luego desde temprano salíamos de casa al cafetalero a cortar cafés e igual elaborábamos nuestro café molida. Las personas de mi comunidad se casan a los 15 años, hombres y mujeres. Los papás intercambian a sus hijas por un ganado o por otras cosas. En mi comunidad existe mucho machismo. No toman en cuenta a las mujeres cuando ellas quieren realizar un cambio en su comunidad. Los cargos políticos siempre son realizados por hombres. Las mujeres nunca han podido ocupar un cargo. Esta es una pequeña experiencia que nos compartió nuestra compañera Alba y que justo, ¿no? Desde esa visión de pertenecer a una comunidad, en este caso de Oaxaca, y en donde, bueno, de alguna manera le toca todo lo que en el libro de Mujeres de Maíz nos iba narrando. Charlie, ¿quieres comentar algo? Tienes la manita levantada, pero no sé si es la de hace rato. Se quedó la de hace rato. Ah, disculpen. No, está bien. Pues queremos igual escucharles, igual si tienen preguntas u otros comentarios que puedan ir enriqueciendo el análisis. Sabemos que evidentemente no todas y todos han leído el libro, esperemos despertar el interés en ese sentido, justo como lo decíamos hace un momento, ¿no? Visibilizar estos temas y poder acercarnos a ellos. Pero con esto que hasta ahora nos han presentado nuestras estudiantes, la profesora, comentarios que quieran hacer, damos voz al público. Pueden levantar la mano o si gustan por medio del chat también podemos leer sus comentarios o dudas. Ahí tenemos dos manos levantadas, me parece. Paco y la profesora Fadia. No sé quién levantó la mano primero.
Paco, Me ¿te parece que parece? Paco, y ¿Ah, sí? posteriormente seguimos con el comentario de la maestra Fade. Bueno, perfecto. Paco, adelante, por favor. Buenos días. Primero que nada quiero pues agradecer que se abran como este tipo de espacios. Quiero felicitar a la maestra y a los organizadores porque pues finalmente son como temas muy importantes en los que tenemos que tener más relación, estar más involucrados por el hecho de que en muchas ocasiones pues las mujeres son como una base, ¿no? De nuestra sociedad, como una parte como muy importante. Y entonces, al menos para mí, y dentro desde la perspectiva del libro que leímos, se me hace que se ha minimizado el trabajo de las mujeres y, bueno, también de lo que se habla en el grupo del STLN, ¿no? Siendo que, pues, digamos, con su fuerza, con su dedicación, pues pudieron salir como salir adelante y bueno, hacer como su comunidad más fuerte, ¿no? O sea, es una parte importante a resaltar de cómo después de tantos años de opresión, pues lograron liberarse y ahora ya es como un grupo más importante y del cual podemos tomar como ejemplo, ¿no? O sea, es un ejemplo para la sociedad que debemos de ser mejores personas, tener más empatía y no solo con las mujeres y con estos grupos, ¿no? Sino como comentaba Charlie, bueno, mi compañera Carla, con todas las personas. Todos somos iguales y entre todos debe de haber como apoyo y una relación sana, ¿no? Y esto. Muchas gracias, Paco. Profesora Fadia. Ay, muchas gracias y buenos días. Antes que nada, Jimena, quiero felicitarte por el evento. Bueno, siempre te ando felicitando por todo lo que organizas porque me gusta muchísimo. Y no he tenido oportunidad de leer este libro, pero o sea, a partir de esta plática lo voy a leer porque me está llamando mucho la atención. Bueno, yo quisiera hacer varios comentarios. La verdad, con este tema a mí me dieron al meollo de temas que a mí me interesan. Yo tuve la oportunidad de estar viviendo un tiempo en una comunidad zapatista, en la realidad, Chiapas, y pues tuve la oportunidad de convivir de cerca con hombres y mujeres zapatistas. Digo, esto ya tiene algunos años y supongo que ahorita la situación ha cambiado y se ha ido modificando, pero sí creo seguir teniendo la noción de un poco de estas comunidades y aparte porque conozco mucha gente, amigos que siguen siendo zapatistas y siguen yendo y regresando seguido, ¿no? Que no son originarios de allá. En primer lugar, solo quisiera hacer un pequeño comentario acerca de lo que comentaba la profesora que participó, creo que la profesora Lupita. Creo yo, ya lo investigaré bien, que la organización del ZLN no surgió cuando fue la participación de Rigoberta Menchú. Creo que la organización de estos grupos fue muchísimo antes. O sea, nosotros pensamos, como bien decía ella, que esto surgió muy recientemente, bueno, entre comillas, con el tema de la llegada del neoliberalismo y sí, como decía la profesora, o sea, claro que no, esto fue un poco antes, no fue exactamente en el 94, pero creo que desde antes de que existiera la postura o el papel de Rigoberta en Guatemala, ya existía estas organizaciones, tenían diferentes denominaciones, pero creo que es un movimiento que tiene ya muchísimo más tiempo del que aparentemente se nombra, ¿no? Y también sería interesante seguir de lleno también lo que sigue haciendo Rigoberta Menchú hasta la actualidad, ¿no? Hay que ver qué hizo desde esa trayectoria, de qué forma intervino, y pero sí, creo que los movimientos y la organización zapatista fue mucho antes de que pasara esta situación que comentaba la maestra. Pero bueno, ya lo tenemos que ver bien el dato. Por otro lado, mi aportación, lo que quisiera mencionar es acerca de
un poco mi experiencia estando en la comunidad zapatista, con lo que ustedes están comentando, también con lo que comentaba un poco ahorita Francisco, y también con lo que comentaba la maestra. Mi experiencia fue que hasta la fecha seguimos viendo de forma, o sea, que no nos damos cuenta como con una mirada paternalista, ¿no? Hasta mis propias alumnas, y pensé en comentárselos cuando estuviéramos en clase, como que seguimos viendo esta parte como hay que ayudarlos, vamos a apoyarlos, no hay que dejar de verlos, y creo que esa postura poco a poco ha ido desapareciendo, y insisto, y es lo que yo precisamente enfatizo en mis materias, es que debemos de dejar, porque aunque pareciera que lo queremos ver de forma horizontal, sigue habiendo una visión vertical, ¿no? Pareciera que nosotros tenemos la verdad y que podemos llegar a decirles cuál es la verdad. Y eso yo lo viví cuando estuve en la comunidad, y lo vi con propias compañeras mías que se supondría son personas muy preparadas, son antropólogos como yo. Entonces, desafortunadamente llegué a ver situaciones como el siguiente ejemplo, de mujeres. Mujeres igual que nosotras, que llegaban a platicar con otras mujeres de la realidad, Chiapas, y decían, por ejemplo, nos contaban, es que ya pude cambiar la olla de barro por una olla express. Y entonces ella estaba como muy feliz de que había utilizado olla express, porque entonces se podía cocer los frijoles en 1 hora en vez de hacerlo en varias horas, ¿no? Obviamente los frijoles no saben igual si los coces en olla express que si los coces en olla de barro, pero a ella le facilitaba la vida. Obviamente ella empezó a tener problemas con su esposo, porque su esposo él quería pues sus frijoles de una olla de barro. Buenos días. Muchas Ok, gracias. Gracias. Continuemos, por favor. gracias. Entonces resultaba que pareciera que nosotras, mujeres o sea, que no pertenecíamos a su comunidad, teníamos como la receta secreta para decir qué es lo que tenía que hacer. No, es que es muy complicado, porque por un lado tú podías decir, no, es que yo te recomendaría que regreses a la olla de barro, porque aparte los frijoles saben mucho más ricos, pero por otro lado, pues también esta mujer tenía la facilidad de utilizar una olla que le facilitaba el trabajo por mucho. Entonces, por un lado, tampoco puedes decir, no, tú usa la olla de barro y sigue usando mucho más trabajo para hacer los frijoles, ¿no? O sea, ¿yo quién soy para poder darle esa indicación a esta mujer? Pero por el otro lado, tampoco podía decirle, no, que te valga todo y que entonces tú ya usas la Express, y si tu marido te deja, porque no, o sea, también debemos de ponernos en el contexto sociocultural de usos y costumbres, y no podemos llegar a cambiar de forma radical de un lado para otro. Entonces, creo que es un tema bastante complejo, o sea, bueno, no, pues prácticamente era eso, o sea, ejemplos como el de la olla, donde pues sí hay que ver la situación como de forma más compleja y más allá, ¿no? No quedarnos con lo superficial, no verlos de forma paternalista, sino más bien tratar de ser dentro de lo posible empáticos. Francisco daba una frase que decía, todos somos iguales, pero es muy curioso porque ellos no dicen todos somos iguales, o sea, somos iguales, pero diferentes, ¿no? O sea, no todo lo que aplica para ustedes aplica para nosotros, o sea, más bien equidad, ¿no? O sea, más bien todos con los mismos derechos, y también entre comillas, porque hay muchos derechos para nosotros que para ellos no aplican y que ellos lo han decidido así. Hay una película que se llama Corazón del Tiempo, que se la recomiendo mucho, hasta podríamos preparar una proyección, en la cual es un muy bonito ejemplo de cómo se organiza una comunidad zapatista, y que aparte nos refleja el papel de las mujeres dentro de la comunidad zapatista, ¿no? Se las recomiendo, es totalmente independiente. Y bueno, me llevo de tarea leer el libro, y de nuevo, pues muchísimas felicidades. Muchas gracias, Fadia. ¿Cómo dijiste que se llama el libro? Igual para poder ponerlo en el chat. Digo, la Es película. Se llama Corazón del Tiempo. Y si no me equivoco, está en línea. Está de forma gratuita. Y ni siquiera tiene actores. Son personas de una comunidad zapatista
que utilizó el director a propias personas de ahí. No me acuerdo cómo se llama esta técnica de cine, donde ellos mismos interpretan, y fue todo el tiempo con el acompañamiento de ellos mismos. Entonces, yo la pongo mucho en clase y se las recomiendo muchísimo. Muchas gracias, Fadia. Justo nos preguntaban que cómo podían conseguir el libro. La verdad es que yo lo compré en línea, en Gandhi. Yo ahí es donde lo compré. Tengo otras estudiantes que sí lo compraron en físico, en otras librerías. No tengo entendido que esté directo así en línea. Entonces, bueno, yo lo compré digital más bien. Y algunas estudiantes lograron comprarlo en físico en algunas librerías. Ah, pues que nos compartan dónde lo compraron para ir a comprar. Igual si lo pueden poner en el chat. Creo que por ahí Dani, que lo encontraste en unas librerías, creo que también Ale, tú lo tienes en físico, para que les puedas como dar el dato, por favor. Y le queremos dar la voz al profesor Carlos y después a Sandra. Ya, muchas gracias. Lamentable lo que pasó, pero bueno, felicitarles, ¿no? Creo que esta iniciativa justo me agrada mucho, el que se coloquen como principiantes, ¿no? Como el principio de... creo que es un tema, ya lo han dicho las maestras, complejo, en el que han tenido ustedes una primera aproximación, el cual les felicito, que sea justamente el principio de mucho más. Y en ese sentido de justamente de expertos, pues me tocó un poco por los años de la universidad y demás, justamente el movimiento, ¿no? Y muchos de los profes, soy de UAM Xochimilco, fueron directamente allá, ¿no? Hicimos varias incursiones en esta parte, por ahí ya 2, 3 años después, 96, 97. Y justamente habría un libro que quisiera recomendarles en ese sentido, de uno de mis profesores, ya algunos años fallecido, Guillermo Michel, ¿no? Que habla justamente de la guerra que vivimos todos, ¿no? Es lo tuve que ir a sacar, ¿no? Entonces, les agradezco el que me hayan llevado al tiempo a recordar todo esto y recordarlo a él, ¿no? En parte de sus clases y un poco retomar esto que decía y comentaba la maestra Fadia, de ver al otro, ¿no? Me acuerdo que el tema de él en su seminario era justamente el otro, ¿no? No esta visión como lacaniana y demás, sino el otro desde una mirada antropológica y desde el propio lugar del nosotros que vamos allá, desde dónde nos ubicamos, desde por qué vamos, para qué vamos, ¿no? Porque de repente también hay como una especie de irlos a ver como si fuese un zoológico, ¿no? Y ver cómo tratan y demás, pero me regreso, ¿no? A mi comunidad, como día muy de Malinowski, ¿no? Que hacía sus estudios y demás, pero que añoraba con regresar a casa y volverse otra vez hombre, ¿no? En todo el sentido de la palabra occidental, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice la maestra Fadia de no infantilizarlos, de no minimizarlos como pobrecitos, tienen toda una estructura, tienen toda una ideología y que me parece que más bien habría que aprender mucho de ellos. Y parte de este aprendizaje tiene que ver con el trabajo de la colectividad, ¿no? De la organización que tienen. Y por ahí un poco lo mencionaba alguna de ustedes, de las alumnas, que podríamos reflexionar el por qué no tienen y no se ven propiamente como feministas, porque finalmente es un derecho, ¿no? O sea, no es ¿cómo explicarlo? En Occidente lo hemos visto como algo, como un derecho que se tiene que ganar, que se tiene que luchar y demás. Ellos no lo ven como parte de algo, digamos, extraordinario a la dignidad, a la parte de la igualdad, a la parte del acceso a todo, ¿no? No sé si me estoy explicando. Es decir, como que el feminismo lo sacaría como un punto y aparte, mientras que ellos lo ven como un todo, ¿no? O sea, ellos, y perdón que lo ponga en términos de ellos y nosotros,
pero tienen esta visión no solamente de la violencia hacia la mujer, que sería una parte, sino que tienen una visión más generalizada, ¿no? Busqué una pequeña cita de ellos, ¿no? Dice, hombres y mujeres olvidados, mismos excluidos, mismos intolerados, mismos perseguidos. Es decir, no solamente estarían hablando de una lucha por la protección solamente de la mujer, sino que están luchando por una libertad y un derecho, por un libre pensamiento, para que no llegue esto que de repente ha sido como muy encarnizado en el sur del país, estas luchas de fe, en donde se están matando justamente para ver que está como esta parte de vete para esta religión y demás, o llegar como a imponerles una religión. Ellos buscan una libertad de creencia, ellos buscan una libertad de organización, ellos buscan una libertad de ser, en todo el sentido de la palabra, que está incluida justamente la feminidad, obviamente, pero también está vista como una reconstrucción total del ser, ¿no? De un contacto con la naturaleza que me parece que es lo que hemos perdido y que creo que es lo que nos puede enseñar y que nos enseña, ¿no? Y obviamente, pues sus modelos educativos, ¿no? Los modelos de los caracoles como organizaciones autónomas, sus escuelas, ¿no? Esto que comentaba justamente la maestra, ¿no? De cómo se organizan, de cómo se van poniendo de acuerdo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora cómo lo vamos a enfrentar? ¿No? Creo que eso es como la gran tarea que tenemos que verlos, ¿no? No necesariamente ponernos en una situación de que nosotros les vamos a enseñar, sino que también hay una parte de que nosotros tendríamos que aprenderles y que creo, y desde ese momento que lo veía en la carrera y hasta ahora, tiene que ver con el no intentar cambiar algo o alguien, ¿no? Esta parte de la diversidad y que veamos el mundo, lo decía, bueno, yo digo que dice Carla, pero la maestra dice Charlie, ¿no? Charlie, ¿no? Que tenemos que unirnos o integrarlos, pero sin perdernos, ¿no? Sin perder nuestra singularidad, que esa es nuestra riqueza, al final de cuentas, ¿no? Entonces, felicitarles, ¿no? Creo que a muy temprana, digo, a su primer cuatri, tener estos temas va a ser altamente enriquecedor en su formación y invitarles a que sigan leyendo, ¿no? Hay muchísima lectura, ¿no? En lo personal, les repito, a mí me funcionó mucho esta mirada del doctor Michel, es filósofo, y él lo que nos enseñó fue la hermenéutica, y a tener muchísimo cuidado con la parte interpretativa, ¿no? Entonces, más como respetuosa del otro y aprender, ¿no? Y ya, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Sí, justo algo que platicábamos es que era admirable la manera en cómo habían logrado organizar muchas incluso de sus funciones, ¿no? Algo que nos llamaba mucho la atención y que las y los estudiantes mencionaban en la clase era cómo incluso rompieron con estos estereotipos de género, ¿no? En donde narraban en un momento en donde los hombres tenían que aprender también a hacer esos frijoles y que al principio se les quemaban y demás, pero que lo hacían así como las mujeres agarraban las armas. Es decir, se movían en todos estos roles y rompían con incluso estas demandas sociales que a veces se le imponen tanto a hombres como a mujeres, ¿no? En donde incluso las mujeres zapatistas no tienen que casarse y de preferencia que no tengan hijos. Sin embargo, pueden tener una vida sexual abierta, activa, a pesar de que no cumplan con esto, ¿no? El casarse o el tener hijos, bueno, es algo de lo que se refiere en el libro y que precisamente nos llamaba mucho la atención y se comentaba durante los análisis en la clase. Sandra, adelante, por favor. Gracias. ¿Sí se escucha ahí? Sí, se escucha bajito, pero sí. ¿Sí? Ah, ok, a ver. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Sí, ok. Gracias, antes que nada, a todos, a todas. Bueno,
a mí me queda igual de tarea como la maestra Fadia el poder acercarme al libro, pero dentro de lo que he podido escucharlos y de otras revisiones que he tenido acerca del tema, me parece un muy buen ejercicio que desde este momento de su preparación profesional ya estén, profesional y académica, ya estén tocando estos temas de tanto interés, ¿no? Bueno, a mí lo que me llama la atención es cómo la autora hace a través de este acercamiento etnológico, em, el permitirnos aprender acerca del cuestionamiento de los límites que están haciendo estas comunidades, ¿no? Del cómo, al igual que, por ejemplo, lo menciona la autora María del Pilar Padierna, se da esta voz de manda desde el interior de la comunidad, desde donde ellos mismos están sabiendo cuáles son aquellas carencias o aquello que no están teniendo en este momento y lo cuestionan abiertamente, lo cuestionan entre mujeres, lo cuestionan entre hombres en estos grupos de conversación, lo hacen visible y a partir de ello promueven el tener el acceso a condiciones de vida dignas, ¿no? Condiciones de vida como lo son la salud, la alimentación, el trabajo, la educación, cosa que a nosotros podría parecernos algo del pan de todos los días, a lo que podemos tener acceso y que ellos no lo han tenido hasta este momento, ¿no? También hacen esta revalorización del papel de las mujeres dentro de la comunidad, ¿no? Al darse cuenta, al ver estos límites, ellos dicen, alto, tenemos que hacer un alto, una pausa, replantear qué es lo que está pasando dentro de nuestras propias prácticas, dentro de nuestros propios usos. Incluso hay momentos en los que hacen este cuestionamiento acerca de sus propias cosmovisiones, ¿no? Que es una cuestión bien complicada que al interior de las comunidades lo puedan hacer, pero no lo desechan, no desechan su cosmovisión, la replantean, la cuestionan y hacen una reestructuración de esas visiones, de ese entender la vida desde una forma distinta de como nosotros lo hacemos, pero de manera integradora, ¿no? No es desechar, es vamos a integrar, vamos a reaprender, vamos a reconstruir y entonces logran estas formas distintas de hacer educación, estas formas distintas de revalorar a todos y cada uno de sus integrantes. Y me parece que el que todos ustedes en este momento estén acercándose a estas nuevas formas de aprendizaje va a dejar un gran ejercicio también para que puedan integrarlo en sus formas, ¿no? A hora de enseñar, a hora de acercarse también ustedes a sus grupos de aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Sí, y hablamos como de estas nuevas formas, ¿no? Relaciones mucho más horizontales, como lo mencionaban hace un momento, mucho más colaborativas, entendiendo nuestras diferencias, pero integrándonos con ellas, ¿no? Vamos a darle la palabra a Zulín, por favor, y después a Vera. Gracias, maestra. Pues igual como agradecerle a la maestra Jimena por seguir como abriendo estos espacios y a las compañeras por el tema. Es un tema que le hemos visto en múltiples veces a lo largo de la carrera, pero lo seguimos comentando precisamente por lo que mencionan, por lo complejo que es este fenómeno y lo necesario que es analizarlo desde todas sus partes. Me llamaba mucho la atención desde el principio lo que comentaba una de las compañeras, pero no recuerdo quién era, que mencionaba la importancia de contemplar esta diversidad en la educación. Y recordaba un análisis de un libro que hicimos no hace mucho en una materia de Edgar Morin sobre la complejidad y mencionaban justamente esta parte de la diversidad que se llegaba a ver como un problema, como algo negativo. Y entonces el libro decía que estamos acostumbrados a ver todo dentro o a juntar todo dentro de la normalidad, de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver como normal, que cuando vemos algo diferente, lo relacionamos con algo negativo, con qué problema es.
Y esto en cuestión de educación es muy común. Estamos tan acostumbrados a una educación pues todavía tradicional, con alumnos regulares, que cuando llega alguien distinto, vemos, ay no, qué difícil, es un reto muy complicado, mejor no. Y entonces el libro decía, no, o sea, hay que ver esta diversidad más bien como un proceso de enriquecimiento. Y yo lo pensaba esa vez, qué fácil ha de ser una educación donde todos seamos iguales, tengamos las mismas condiciones, los mismos gustos, los mismos intereses, la misma cultura. Y decía el libro, cuando tenemos tanta diversidad, estamos ante una posibilidad de enriquecernos. Y era lo que mencionaban, no solo el yo que aprendo, no, no solo el tú que aprendes de mí, qué te puedo enseñar yo, sino el tú que me aportas a mí. Y llegar justamente como a este trabajo en conjunto donde ambos aprendemos. Y era lo que mencionaba tanto el maestro Carlos como la maestra Fadia. No el decir, ay, el indígena pobrecito, ay, el indígena no sabe leer, ay, el indígena, no sé, seguramente pasa hambre. Y no, es como reconocer la estructura tan compleja que tienen estos grupos, ¿no? Quizás no hablan el castellano como nosotros, pero tienen una estructura de lengua y tienen una estructura política muy compleja y habría que reconocer todo eso y no únicamente darles como la etiqueta de pobrecitos, la pasan mal. Em, me llamaba entonces mucho la atención esto, ¿no? ¿Cuál es nuestra labor como futuras pedagogas en este sentido? Abrir estos espacios donde podamos reconocer al otro y quitarnos del papel superior, yo maestro, te enseño únicamente a ti, sino tú que me aportas a mí y qué podemos lograr en conjunto. También algo que me llamaba la atención, bueno, me llamaba la atención era el que decían, si bien reconozco tus diferencias, tampoco somos diferentes en este sentido. O sea, reconozco que sí tenemos cuestiones quizás culturales que nos vuelven distintos, pero no por eso somos diferentes personas. Y algo que me llamaba a mí la atención pensar es, ok, y si nosotras o nosotros también, desde aquí en la ciudad, tenemos todavía esta violencia y esta represión de estos espacios que tenemos para comunicarnos, como fue el caso de hace rato que llegaron unas personas como a intentar molestar. Y dije, si nosotros todavía dentro de la sociedad civilizada, o sea, lo urbano, tenemos todavía esta opresión, ¿qué pasa en esos espacios? ¿Qué tipo de opresión viven allá? Y aún más, ¿qué podemos hacer en conjunto contra esta opresión? O sea, ¿qué podemos lograr todos? Y pues ya, esa era mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Zulín. Me parece sumamente importante lo que dices. Sí, es un tema que hemos hablado mucho, pero ¿por qué lo hablamos? Porque sigue siendo muy importante y lo acabamos de vivir hace un momento, ¿no? Hubo una conferencia, hace 2 días fue el día contra la violencia de las mujeres y hubo un evento, hubo una conferencia en otro espacio, no sé si era universitario precisamente, pero me parece que sí, en donde hubo unas personas, unos hombres que se metieron a insultar y a masturbarse enfrente de todo el evento. Entonces, ¿por qué sigue siendo importante que hablemos de estos temas? Pues porque nos atraviesan en todos los sentidos. Eso por una parte, y por otra también rescato esto que mencionas, ¿no? Construir relaciones mucho más horizontales, en donde yo, profesora, también aprendo de mis estudiantes, ¿no? En donde estamos colaborando, estamos compartiendo el conocimiento, ¿no? Quitarnos a veces de estas posiciones verticales que además mucho daño han hecho en muchos tipos de relaciones, ¿no? Vera, adelante, por favor. Hola, gracias. Buenos días a todas, a todes, a todos. Para mí es un gusto estar en este evento porque justo en otro evento recomendé este libro por su riqueza. Es un libro que te permite profundizar en aspectos esenciales de las comunidades indígenas, particularmente de las mujeres, donde ellas tienen un papel fundamental en las transformaciones sociales. Y me llama la atención cómo
se ha dicho, ellas no se llaman feministas. Así es, ellas no se nombran feministas. Además, debemos recordar que no hay un solo feminismo, hay muchos feminismos. No, el feminismo que ha prevalecido es el feminismo occidental, el feminismo blanco, el feminismo de las burguesas. Recordemos que ese es un tipo de feminismo, pero hay otros feminismos. Estas mujeres en las comunidades que pueden estar en Puebla, en Oaxaca, en Chiapas, te permiten ver cómo ellas tienen una cosmovisión de la vida distinta. Y en ese sentido aquí se interpela una cuestión bien interesante, que es el movimiento zapatista, porque justo para los que nos dedicamos a la educación, pedagogas y pedagogos, recordemos qué es la pedagogía. La pedagogía es una disciplina que se encarga del estudio de la educación. Es una reflexión sobre la práctica educativa. Y justo en eso nos podemos mover un poquito hacia una de las grandes propuestas que hace el movimiento zapatista, que son los acuerdos de San Andrés Larraínzar. En esos acuerdos de San Andrés hay un proyecto educativo muy interesante, donde se señala que la educación para ellos tiene que respetarse desde sus usos y costumbres. Hace un momento decía la maestra Fadia, bueno, que si los frijoles en la olla express para una mujer indígena le parecieron más rápido y que eran mejor en una olla de barro. Sí, sin embargo, recordemos que no somos todas las que pensamos así, somos de una en una. Algo muy importante, si a esa mujer le pareció benéfico para ella hacerlos así, también hay un respeto ante eso, como para aquellas mujeres que no se dicen feministas. ¿Por qué? Porque si nos encapsulamos en que ahora todas las mujeres tenemos que hacer esto, estamos cayendo en el mismo sistema patriarcal. Entonces, este libro te permite ver que hay una cosmovisión diferente de la vida, pero que no es la única. Hay otras formas, otros pensamientos que también merecen un respeto y un reconocimiento. Y no por la igualdad, sino por la diferencia. En ese sentido, entonces, me parece fundamental que un proyecto de mujeres de trabajo comunitario sea una forma que tienen para vivir y existir, donde desde lo que alguien por ahí dijo, civilización, que no es tal civilización, todos estamos en una barbarie, todos, ahí sí no escapamos, porque lo que nos sale son estas pulsiones agresivas, donde nada más vemos de qué manera queremos agredir al otro, y no solamente a partir de una violencia física, sino también psicológica. Entonces yo siempre invito a las mujeres que están en un cuerpo de hombre, a las mujeres que desean ser hombres, a las mujeres que lo que quieran ser, a revisarnos primero para poder entender al otro, porque de lo contrario, esa es una cuestión muy compleja, porque si yo quiero imponer mi visión sobre el otro, porque entonces lo que estamos haciendo es lo correcto, ¿sí? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Este es un espacio de intercambio, es un espacio de pensamiento, de diálogo. Y en ese sentido, entonces, ¿qué es lo que ha generado un movimiento de mujeres? Por ejemplo, en Chiapas. Hay un deseo. ¿Qué es lo que mueve el deseo? Justo esa falta de oportunidades, falta de derechos, de abuso. Entonces, aquí las compañeras del grupo de la maestra Jimena decían de primero que hay abuso sexual, sí, hay abuso en todos los sentidos, se venden a las mujeres. Y también hay mujeres que han dicho hasta aquí y se han ido. Y hay otras que no lo han logrado hacer. Entonces, nombrar todo esto me parece que es lo importante, poderlo nombrar. Hay una mujer del movimiento zapatista que yo siempre admiré, que es la subcomandante Ramona. Esta subcomandante, para mí, era una mujer que tenía mucha fuerza,
mucha valentía para poder decir lo que pensaba y lo que sentía. Y creo que varios de sus discursos están en la red. Entre los acuerdos de San Andrés, la subcomandante Ramona, porque no solamente fue Marcos, el movimiento no solo lo hizo Marcos, lo hizo con muchos otros indígenas a partir de los 80s. Y creo que esta mujer indígena zapatista nos orientaba y además nos podía como inspirar para poderle dar lugar a lo que sentimos. Y ahí eso es lo que se rescata de este texto. Lo que yo podría rescatar es cómo otras mujeres le dan lugar a lo que sienten y a lo que piensan y que pueden de alguna manera tratar de cambiar un poco, primero ellas y después su entorno. Entonces, ¿cómo hacer desde la pedagogía? Yo tuve un proyecto en la comunidad de Oaxaca, en la sierra, donde me llevé alumnas de pedagogía y trabajamos educación, proyecto educativo en Oaxaca. Fue una experiencia inolvidable. Después les voy a compartir esas fotos. Niños, tuvimos 50 niños de la Sierra de Oaxaca. Emocionante, niñas y niños. Fue algo increíble, pero hay una cuestión que uno pensaría que nada más por ser mujeres nos vamos a apoyar entre mujeres, como el ideal. ¿Y qué creen? Que justo lo que descubrimos en este proyecto es que quienes obstaculizaban el proyecto eran otras mujeres, porque de este sistema dominante no escapamos nadie, ni las mujeres, ni los hombres, me parece que nadie. Entonces, de ahí que el análisis tendría que ser primero personal para poder llegar a lo social y a lo colectivo. Una última cuestión para no alargarme, y no sé si alguien vaya a participar más porque voy a cerrar el evento. Sí, todavía tenemos otras participaciones. Ajá, escuchamos otra participación que me parece también necesario. Hace rato decían sobre la religión. ¿Saben que parte del movimiento zapatista estuvo acompañado de un movimiento muy importante religioso, que es la teología de la liberación? La teología de la liberación es justo padres, sacerdotes, que se unen porque están hartos también con las comunidades de la opresión. Entonces, estas ideas que se tienen de que la religión no estuvo en el movimiento, de que viene de otra parte, muchos aspectos que se manejan, sí, puede ser que sí, también, pero la teología de la liberación fue un elemento fundamental. ¿De qué parte la teología de la liberación? Desde Cristo. ¿Cristo por qué muere? Muere porque era un líder político que quería que las cosas cambiaran para las personas menos favorecidas. No lo vean como el Dios, sino verlo como el hombre. Entonces, estas ideas las asumen un grupo de religiosos y las llevan a que esto podría potencializar la liberación tanto de mujeres como de hombres. Entonces, recuérdenlo, es los acuerdos de San Andrés, el proyecto educativo. Recuerden leer la teología de la liberación y profundizar en los aspectos personales para poder llegar a lo social. Y en ese sentido, entonces, nos vamos acercando. No nada más es leer el libro por el libro. El libro tiene una historia y tiene un contexto. Y en ese sentido, entonces, es esta invitación para que sigan leyendo sobre algo más que solamente leer las líneas. Hay algo más en ese sentido. Y pues quiero felicitar a las alumnas porque me parece que es un trabajo muy interesante el que ustedes empiecen a reflexionar sobre la educación indígena, las comunidades y las mujeres. Y también a la maestra Jimena por traer este libro para analizarlo, porque considero que es con los maestros, con las maestras y los estudiantes, como podemos ir abriendo espacios de diálogo y de análisis. Gracias. Adelante, maestra. Gracias. Vamos a dar oportunidad de que 3 personas más puedan participar para ya ir cerrando. Sí. Diego, adelante, por favor.
Hoy lo podemos... Y ahí está. Hola. Te escuchas un poco bajito. ¿Puedes hablar un poco más fuerte, Diego, por favor? ¿Se me escucha mejor o se me escucha igual? No, se escucha un poquito mejor. Ok. Pero lo más fuerte que puedas. Ok, lo más fuerte que pueda. Pues antes que nada, quiero felicitar a mis compañeras y a usted, profesora, porque pues, es un tema muy... Bueno, a mí me causó mucho interés, la verdad. Todo esto de las mujeres de maíz y el grupo zapatista y todo. Y está, bueno, quedó muy bien la presentación. Solamente que yo tengo, bueno, quería compartir esto porque era como un pensamiento que tengo. Y bueno, más que nada preguntarle a los profesores que están aquí en el aula de Zoom, que bueno, la escuela zapatista, bueno, estaba viendo que ocupa los conocimientos y los ejerce, o sea, la teoría se hace como práctica, pero bueno, yo estaba pensando, yo me imagino como una utopía en todos estos lugares como Chiapas y Oaxaca que tienen tantos conocimientos que pueden ejercer, pero también pienso que la escuela institucional puede como, o sea, siento que podemos como, no como imponer, pero sí empezar a meter como conocimientos, por ejemplo, de física o de algún, por ejemplo, para hacer energías renovables y que todo, bueno, todo como un conjunto aprendamos de ellos y ellos de nosotros, ¿no? Pero quiero saber si eso ya se ha aplicado en las escuelas zapatistas o todavía siguen como con esa parte de solamente ir por un camino que es ese de la teoría se hace práctica y no aceptar como, porque bueno, yo lo que pienso que es la escuela zapatista es como que ellos, los conocimientos que dan, por ejemplo, en la escuela clásica son conocimientos como generales, ¿no? Entonces siento que en la escuela, bueno, pienso que en la escuela zapatista son como conocimientos más que se puedan ocupar en diario, ¿no? En la vida diaria y no tanto como, por ejemplo, en la primaria o en la prepa que te enseñan, que te meten tantas cosas que al final en tu vida cotidiana no vas a ocupar como tal. Pero bueno, es la pregunta que le quería hacer a los profesores. No sé si alguien me la quiera responder. Ok, bueno, rapidísimo. Precisamente ellos hablan de 3 pilares para cambiar el mundo. El arte, la ciencia y el regresar a los pueblos originarios, a la sabiduría de los pueblos originarios. Ellos justo lo que aprenden es lo que necesitan, ¿no? Lo que necesitan hacer en su comunidad. Evidentemente, lo que cada comunidad necesita será diferente, de acuerdo a las condiciones, incluso de acuerdo al contexto, ¿no? Ellos, por ejemplo, el arte lo han utilizado como este espacio lúdico, educativo, pero también con un montón de mensajes políticos que precisamente buscan como ir generando como un pensamiento mucho más crítico, ¿no? Y no dejando de lado la ciencia y no dejando de lado la sabiduría de estos pueblos originarios. Creo que ahí es donde las escuelas tradicionales tenemos muchísimo que aprender, ¿no? En empezar a aplicar este trabajo integral, en donde ustedes como estudiantes cada vez tengan más espacios como este para crear y compartir conocimiento, más espacios en donde se fomente el arte, se fomente la ciencia, la creación de conocimiento científico, pero también el retomar como todo lo que nuestros pueblos originarios tienen. No sé si alguien, algún profesor, profesora quisiera agregar algo más a la pregunta de Diego. Fíjate, Jimena, que algo interesante en cuanto a las escuelas, los indígenas, es que, por ejemplo, uno pensaría que ellos en cuanto al método didáctico es distinto, pero el método didáctico tiene que ver con la transmisión de generación en generación. Eso sigue intacto. Es decir, que es el maestro el que enseña al alumno y el alumno respeta al maestro a partir de ese diálogo ahí en el salón. Sin embargo, quien tiene el conocimiento y lo transmite a las nuevas generaciones es el maestro. En ese aspecto sigue siendo tradicional. En algo que cambia es que lo que se enseña se aplica en lo práctico, en la comunidad. Es decir, que
podríamos hablar de una mayéutica, refiriéndonos a los griegos, pero todo eso que se enseña se lleva a la práctica. Es decir, no está desvinculado lo teórico de lo práctico, sino que está articulado en beneficio de la comunidad. Esa es una característica muy importante, porque de pronto se pensaría que ellos también, ¿no? Tienen otro tipo de método didáctico, otro tipo de cuestiones. También hay otro elemento. En algunas comunidades autónomas, que es así como se les llama, sobre todo zapatistas, en estas comunidades autónomas, en algunas tienen antena parabólica. Otra cuestión importante es que son bilingües o trilingües. En algunas comunidades saben inglés, les enseñan inglés, francés, español más su lengua. Por ejemplo, en la comunidad de la Selva Lacandona hay un proyecto donde los niños van a la escuela, pero básicamente se centran mucho en lo bilingüe y en las cuestiones de la comunidad o del colectivo, pero muy enfocado, por ejemplo, a todo este proyecto comunitario en la selva como proyectos ecoturísticos. Entonces tú vas a esa comunidad y pensarías que es una comunidad muy pobre, y no, tienen antena parabólica, tienen lavadora, tienen las cabañitas. Entonces, es bien interesante acercarte y vivirlo porque te das una sorprendida cuando el niño te empieza a hablar en inglés o cuando hay visitantes franceses y ellos hablan francés. Entonces, esto es ir rompiendo, ¿no? Con esa idea que se tiene del indígena, porque no todos, así como tampoco no todos tienen esa posibilidad de ir a asistir a la escuela, otros luego trabajan, otras luego se casan. Hay diferencias en las comunidades, pero ese elemento de la transmisión del conocimiento de la generación adulta a la generación joven se conserva. Segundo punto, la articulación entre lo teórico y lo práctico en beneficio de la comunidad o del colectivo. Muchas gracias, Vera. Sí. Gracias. Y bueno, me parece que en específico para la pregunta de Diego, profesora Antonia también quería comentar algo antes de que podamos pasar a nuestras otras participaciones que tenemos pendientes. Sí, gracias. Bueno, yo voy a responder, intentar responder desde el punto de vista de las políticas públicas en educación. Lamentablemente, desde que se crea la Secretaría de Educación Pública, la forma de educar a estas comunidades indígenas, el primero que intentó hacer algo fue obviamente Vasconcelos, pero la forma en la que lo hizo, desde mi punto de vista, fue un error, pues, muy importante, ¿no? Porque no consideró justo de lo que hablaba la maestra Vera, ¿no? De estas características propias de cada comunidad, y él pensó que lo mejor que se podía hacer para estas comunidades era alfabetizarlas. ¿Y cómo las alfabetizó? Bueno, haciéndoles llegar la Ilíada y la Odisea, ¿no? Entonces, pues para él eran obras importantes que todo mundo tenía que leer, y de esta manera empezó a alfabetizar, a llevar la lengua dominante a estas comunidades. Más adelante pues siguen evolucionando las políticas públicas, pero siempre se les ha visto, como decía la maestra Fadia, desde un punto de vista paternalista, ¿no? El gobierno entonces asume como no obligación ni responsabilidad, porque lo han hecho muy mal, sino asume como la idea de que la Secretaría de Educación Pública se les tiene que dar atención a estos grupos. Pero ¿cómo se les ha dado atención? Pues de una manera muy desarticulada, sin conocer realmente sus características, sus usos y costumbres, y obviamente sus necesidades educativas. Por eso la educación indígena, en mi opinión, ha sido un fracaso. Como han ido avanzando los años y también el desarrollo de las políticas públicas en estos grupos, pues se han ido como instrumentando acciones, primero para preservar las lenguas indígenas, ¿no? De pronto se vuelve un problema, pues como cultural, el que se estén perdiendo las lenguas indígenas, y entonces, ¿qué hace la SEP? Bueno, pues empiezan a imprimir y a distribuir libros de texto en algunas de las lenguas originarias. Pero ¿qué pasa?
pues que estos libros de texto están escritos y sus contenidos son desde nuestro punto de vista. O sea, nuevamente no se toman en cuenta los usos y costumbres de estas comunidades a donde se están dirigiendo estos libros de texto. Entonces, va a ser, yo creo, muy difícil trabajar o ayudar a que estas comunidades se integren si los estamos viendo como sujetos que tienen unas necesidades, pero que esas necesidades las estamos poniendo nosotros desde un punto de vista distinto al que ellos tienen en realidad, ¿no? Yo creo que ha habido mucho mejor respuesta cuando las propias comunidades son las que elaboran y adecúan los planes y programas de estudio. Y como dice la maestra Vera, ¿no? Han surgido escuelas que responden a sus necesidades y que no necesariamente la SEP desde sus políticas públicas han resuelto esta situación. Entonces, hace falta mucho más intervención y participación de estos pedagogos en formación, de nuestros pedagogos en estos temas de políticas públicas para ir cambiando esta idea y sobre todo para ir aportando nuevas respuestas y soluciones a esta problemática que ya lleva muchos años. La SEP se creó después de la revolución, ¿no? Como por ahí de 1920, una cosa así, no recuerdo la fecha exacta. Ya han pasado más de 100 años y seguimos con este abandono a estas comunidades, ¿no? Gracias, es todo. Muchas gracias. Y precisamente algo que platicábamos mucho era que pues al final este es un primer acercamiento y es un acercamiento de un pequeño pedacito de toda la realidad o todas las realidades, ¿no? Como ya mencionaban ustedes, como ya mencionaba Vera, no hay como poder tener la cercanía, porque al final las expertas son ellas, los expertos son estos grupos. Y cuando colocamos esta posición de verticalidad en una posición mucho más horizontal, en una posición más de querer aprender, de verdad querer observar, querer escuchar, entonces ahí es donde tal vez se puede generar como ciertas estrategias mucho mejores, ¿no? No desde esta visión de experta, una visión muy colonial, en donde yo digo, voy a ir a colonizar a los otros y voy a decirles que esta es la forma de, ¿no? Cuando ellos tienen sus formas y probablemente sus formas son muchísimo más útiles que las de nosotros o son útiles para ellos, ¿no? Hablábamos mucho de esto, del feminismo que tocó Saraí y estos feminismos decoloniales, ¿no? Que precisamente buscan con romper como esta visión en donde yo llego a decirle al otro qué es lo correcto, ¿no? Y como quitarnos un poco desde ese papel, ¿no? Que era un poco la invitación que hacíamos en el grupo. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es escuchar a una mujer zapatista que decía, mi voz puede ser la voz de otras, aunque cada una tiene su propia historia, ¿no? Así es. Me parece como súper bonito. Queremos darle la voz a dos jóvenes invitadas, no son parte de la Universidad de Londres, pero están en este evento y quieren participar, son parte de un colectivo feminista invitado por nuestra estudiante Carla. Entonces, por favor, Ingrid Conejo, ¿estás por ahí? Y si me permiten para activarle su micrófono. Jimena creo que estaba en sala de espera y como no nos avisaron, no sé si le permitieron Sí, está aquí. Hola, buenos días. Oigan, yo creo que tengo el host porque me está pidiendo que acepte a alguien. Fue para... No, eso no le hagas caso. Ok. Activaban el micrófono. Nada más. Ya, te escuchamos ahora sí, Ingrid. ¿Sí? ¿O ya me la silenciaron otra vez? A ver, denos un segundo para poder activarle el micrófono. Ya está. Muchas gracias. Okay. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días.
Pues sí, soy parte del colectivo feminista y pues me decían que justamente estaban hablando de esto, de, em, de las personas que estudian todo esto y la verdad es algo muy importante. Yo creo que si todos, como ese ratito me metí y lo dijeron, yo creo que si todos pusiéramos un granito de arena, seríamos más empáticos con toda la situación que vivimos en la violencia de las mujeres, como mental, psicológica, física, todo eso. Yo creo que sería algo importante que todos empatizáramos con este movimiento y creo que eso es lo importante, que nos empecemos a informar de este movimiento que es bonito para las mujeres, que en verdad si lo estudias a fondo es, es maravilloso. Yo creo que te vas dando cuenta de todos tus derechos como mujer que tienes, como, como no lo sé explicarlo, pero ayudar a fortalecer todos nuestros derechos como mujeres y saber todo lo que valemos, porque es algo histórico donde se nos ha invisibilizado a las mujeres en muchos actos educativos, políticos, sociales. O sea, es algo que yo creo que lleva una trayectoria. Muchas gracias, Ingrid. Ya terminó tu participación, ¿verdad? Creo que, bueno, complementando lo que dijo ella, justo es eso, esa parte que sí, como justamente ya no solo es empatizar, sino es unirnos, es trabajar en equipo, porque tanto hombres como mujeres somos parte de esta lucha constante. Me gustaría darle la palabra a mi compañera Yukareni para que pueda participar también. Tenía muchas ganas de comentarnos su parte en este colectivo que pertenece. No sé si le puedan quitar su silenciador. Ya está, Carla, ya puede hablar sin problema. Gracias. Bueno, muy bien. Y iríamos cerrando con la participación de ella. Así es. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Yo también pertenezco a esta colectiva. De hecho, yo creo que es muy importante que hablemos desde la pedagogía y se tenga pues un enfoque feminista, ¿no? Desde que le enseñamos a los niños que pues no hay partes de su cuerpo que no deben de ser tocadas, y de igual manera yo creo que hay que aprender a reconocer, ¿no? Los puntos de los focos rojos para que pues podamos tener infancias más saludables. Más que nada también yo considero mucho las perspectivas de género, ¿no? Los niños crecen de una manera insensible, se puede decir, por parte de los padres, porque les enseñan que no pueden llorar, que no se pueden expresar, que no pueden hacer tal cosa porque es de maricas, tal cual así lo han expresado muchos padres que pues, yo he conocido. No pueden jugar con muñecas, no se pueden desenvolver al 100% como la infancia que es. Y pues obviamente que como niñas estamos mucho más restringidas en las cosas que se nos permiten y no se nos permiten hacer. ¿Por qué? Porque desde niña depende también mucho en la familia, en el núcleo familiar en el que vivas, pero dentro de mi perspectiva, yo no podía jugar con carritos, yo no podía jugar en la tierra porque las niñas son delicadas, las niñas no se manchan, las niñas no pueden subir árboles, las niñas tienen que aprender a cocinar, tienen que aprender a planchar, tienen que aprender a barrer. Entonces, básicamente tu niñez te la pasas en una cocina o te la pasas sentada sin hacer nada en la mesa, a lo mejor de los grandes, ¿no? Y no disfrutas tal cual tu niñez como lo deberíamos de hacer, ¿no? Y ahora, hablando de pueblos, pues indígenas no se puede ni hablar, ¿no? Que es de la misma manera. Afortunadamente, dentro de los zapatistas, ahora las mujeres, de hecho, también creo que es un punto muy importante hablar
dentro del enfoque zapatista, cómo es que las mujeres se han separado, porque ya no es una lucha solamente zapatista, ¿no? Sino que es de mujeres zapatistas. ¿Por qué? Porque se han separado, porque dentro del mismo grupo zapatista había abusos, había, como lo comentaron al inicio, ¿no? Violaciones hacia las mujeres, violaciones hacia las niñas, y estas mismas mujeres dijeron, ¿saben qué? Basta, ya no nos vamos a dejar, y pues se han ido separando poco a poco, ¿no? Entonces, pues yo creo que desde siempre debimos de haber tenido una cultura o una educación feminista, ¿no? Más allá de la hora, ¿no? Yo creo que si lo hubiéramos, bueno, al menos yo lo considero que si dentro de mi formación hubiera tenido yo un acercamiento más hacia el feminismo desde mi infancia, creo que hubiera tenido un mejor desenvolvimiento tanto en mi carácter como en mi forma de percibir el mundo, ¿no? Y pues igual queríamos cantar una consigna, si es que nos lo permiten, por parte de la colectiva. Igual si se la saben, pues se pueden unir, igual para poder dar un cierre a la conferencia que están haciendo, no sé si se pueda. Sí, Jimena. Sí. Adelante, nada más necesitaríamos entonces activar los micrófonos. Sí, por favor. Aunque sea solo momentáneamente para esto. ¿Nos ayudas, Pedro, por favor? ¿Todos? Sí. Por favor, Pedro. Pues muchas gracias por su participación. Este evento fue totalmente nutrido gracias a todos sus comentarios, al grupo de primero, a las chicas que participaron. Entonces, es por esto que les brindamos un reconocimiento. Permítanme compartir la pantalla. La Universidad de Londres otorga el presente reconocimiento por su valiosa participación en el análisis del libro Mujeres de Maíz a Carla Montserrat Cabañas Jaramillo, a Saraí García Rodríguez, a Alba Cándido Ventura, Alexandra Yocabet Parra Cureño, Gabriela Padilla Pérez, José Luis Rodríguez Gómez, quien no estuvo presente, pero envió sus comentarios. Y por supuesto a la maestra Jimena Gómez Gutiérrez por la organización y valiosa conducción del análisis del libro Mujeres de Maíz. Muchas felicidades a todas y a todos, cada uno de ellos, su aportación fue valiosa. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias a todo el grupo de primer cuatrimestre. Hicieron un trabajo maravilloso y gracias por todas las aportaciones de profesoras, profesores y estudiantes. Ha sido un evento muy nutrido, como bien lo dijo Lili. Y ahora sí, me parece que las chicas están listas. Sí. Adelante. De hecho, pues va a ser una canción. No sé si nos quieran seguir, igual si se la saben, para pues dar por concluida esta sesión. No sé si ya todas estén listas. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. El mundial fulano te apaga los ojos. Ya nada me mata, ya todo me sobra. Si tocan a una, responde todas. Soy Claudia, soy Teresa. Soy Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que para pagar las cuentas. Muy bien, chicas, muchísimas gracias. Muchas gracias. De repente nuestras señales son un poco diferentes y entonces se escucha en diferente tiempo, pero muchísimas gracias por estar aquí.
por acompañarnos en este evento, a toda la licenciatura en Pedagogía y personas invitadas. Les agradecemos muchísimo. Gracias. Antes de concluir, quisiera darle la palabra a Diana Ixba para que por favor nos invite al siguiente evento que tendremos. Diana, por favor, compártenos la información para que podamos participar. Hola, buenos días, compañeros de carrera y profesores. Primero que nada, muchas felicidades por siempre compartirnos este tipo de eventos. Y bueno, les comparto el evento que tenemos nosotros, que hemos organizado el grupo 4001. El grupo 4001 y la doctora Janae Beltrán los invitamos cordialmente al concurso de cuentos navideños. Será el día 11 de diciembre, comienza a las 9 y termina a las 10:20. A continuación les mandaré por el chat el link donde van a poder observar las bases y los puntos más importantes para que pueda participar su cuento. Esperemos que estén ahí presentes y con mucho gusto nosotros vamos a recibir sus cuentos. Les mando Muchas el link. gracias, Diana. Sí, De cualquier forma, si no logran tener el link, yo los enviaré a los grupos y se estará difundiendo las bases para que ese día podamos escuchar su cuento navideño. Muchas gracias. Gracias a todos, a cada uno y a cada una de las personas que participó en este evento. Damos por cerrado tal evento. Todavía no, espérame. Espera. ¿Vera? Si quieres, despídete. Sí. Bueno, pues fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Vera, por favor, adelante si tienes algo más que comentarles. Miren, ya para cerrar el evento, yo tengo una invitación para ustedes. Tengo un proyecto con la Universidad de Querétaro. Voy a participar en una ponencia el 8 de diciembre de 10:20 a 12:10. Justo vamos a hablar sobre las cuestiones acerca de la construcción del género a partir de todo este enfoque con disciplinas frontera, por ejemplo, el psicoanálisis y la sociología. Entonces, están cordialmente invitadas, invitados, invitades. Espero que les guste. Va a ser a las 11:20. Las voy a estar esperando, los voy a estar esperando. Me parece que es un proyecto muy interesante con las estudiantes de la Universidad de Querétaro. Creo que es poder dialogar con otras universidades acerca de cómo está el avance en el conocimiento sobre el género, el feminismo y sobre la situación que vivimos actualmente en el país. Entonces, las espero. Después les mandamos el link para que nos puedan acompañar. Y bueno, yo quiero darle las gracias a Lili por esta organización. Me gustó mucho el evento, a la maestra Jimena, porque ella siempre tiene una perspectiva muy interesante y profunda sobre las problemáticas sociales que tiene nuestro país, especialmente con las mujeres, con las estudiantes de primero. Me parece genial que ya estén trabajando, que estén leyendo. Es un placer poderlas escuchar. Me sentí muy, muy contenta. A las opiniones de los profesores, de la maestra Antonia, del maestro Carlos, de la maestra Lupita, de Sandy, de la maestra Fadia, que juntos conformamos pues un colectivo pedagógico, pero que no dejamos de lado estas disciplinas puentes que nos permiten analizar la situación que estamos viviendo. Y sobre todo a las invitadas, porque esta canción como nos recuerda a cada momento lo que estamos viviendo como mujeres, como sociedad, ¿sí? Entonces, muchas gracias. Un fuerte abrazo, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos en el siguiente evento de los cuentos navideños. Mucha suerte a ese grupo también. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.